Bueno, sin duda este es el tema del debate en las últimas horas luego de la ordenanza del Poder Judicial para que reconozca este primer matrimonio homosexual en nuestro país del economista reconocido Óscar Ugarteche con su pareja, un ciudadano mexicano. Ellos se casaron, por cierto, en el 2010 y bueno, esta decisión está generando muchos comentarios. Ya hemos escuchado lo que ha determinado el RENIEC, que es que va a apelar esta decisión. Ellos han sido insistentes en hablar de que eso no responde a un acto de discriminación, pero sí van a apelarlo, pues, y en el caso de que una instancia superior ordene que se acepte esta inscripción, pues ellos lo van a hacer abiertamente, pero lo que corresponde es apelar. Ahora, la polémica también viene generándose de que qué fue lo que argumentó la jueza para que finalmente el Poder Judicial ordene esto al RENIEC. ¿Por qué es legal que en este caso esta jueza peruana reconozca este matrimonio igualitario que se desarrolló en México y lo que piden ahora es que sea reconocido en el Perú, cuando en realidad en nuestro país no se regula el matrimonio igualitario? ¿Cuáles fueron los argumentos que determinó esta jueza? Vamos a conversar sobre el tema con el abogado Carlos Celada. Él es especialista en Derechos Humanos y además jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a RPP. Bueno, este tema sin duda está generando más de un comentario y ahora una de las preguntas que la gente se hace es que, ¿cuáles fueron los argumentos de la jueza? Se dice que fueron bastante bien fundamentados, pero que se reconozca el matrimonio homosexual aquí en el Perú cuando eso por ley no está regulado y que se haga lo propio que se está haciendo en México. ¿Esto podría traer resultados positivos? Sí, creo que es importante señalar que lo que ha hecho la jueza es integrar argumentos que vienen desde el derecho internacional de los derechos humanos a una argumentación que típicamente se ha trabajado desde el derecho interno. O sea, algo que es muy interesante es el conocimiento, el dominio que ha tenido la jueza de argumentos provenientes del derecho internacional que son obligatorios para el Estado peruano. En resumen, lo que la jueza señala en su sentencia, que es una sentencia todavía de primera instancia, es que resultaría contradictorio que una persona peruana que se ha casado en otro país no pueda inscribir su matrimonio en su propio país de origen. Pues sería una cuestión absolutamente insólita, ¿no? Estaría casada en México, pero si viene con su pareja al Perú, pues serían dos personas solteras que no tendrían ningún tipo de vínculo. Esa contradicción, señala la jueza, es discriminatoria. ¿Por qué dice la jueza que es discriminatoria? Porque dice que a pesar de que las normas de rango legal en el Perú, como el Código Civil y otras normas, establecen, es verdad, que el matrimonio es para parejas heterosexuales, hombre y mujer. En la Constitución hay un principio que es superior, que es el principio que prohíbe discriminar a las personas. Y lo que la jueza dice es, la Constitución establece una serie de razones para no discriminar. Y una de las razones para no discriminar, usando argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, es justamente la orientación sexual de las personas. Lo que dice es, no existe ninguna razón objetiva para poder, por ejemplo, si una pareja heterosexual se casara en el extranjero y quisiera inscribir su matrimonio en RENIEC, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué una pareja homosexual no podría hacerlo? Y lo que dice la jueza, no existe ninguna razón de fondo. El argumento en el fondo esconde un prejuicio, un patrón discriminatorio. Pero hay un ordenamiento jurídico interno donde no se reconoce el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual en el Perú en este momento no se encuentra regulado a nivel legal, lo que no significa que se encuentre prohibido. El silencio no implica prohibición. Es más, lo que dice la jueza es que la Constitución permitiría justamente abrir la posibilidad de regular el matrimonio homosexual para las parejas que así lo deseen. Ahora, lo que dice, por ejemplo, Benito Portocarrero, es que lo que estábamos mencionando es que iba a apelar, pero en el caso de hacerse, se tendría que cambiar varios artículos del Código Civil. Esto podría ser más tedioso. O sea, se complica un poco más la figura. ¿Cómo lo tendrían que trabajar en el caso de proceder? Hay dos cosas que es importante aclarar, ¿no? Las normas legales tienen que irse adaptando al ritmo de los tiempos. Y no solamente eso, sino además
a las obligaciones que el Perú ha contraído en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Una de esas obligaciones es no discriminar. Si el Perú tuviera normas en el ámbito constitucional, legal o infralegal, que fueran contrarias a una serie de principios, como por ejemplo el principio de no discriminar por orientación sexual, habrá que adecuar las normas. Eso, digamos, si le espanta al funcionario de la RENIEC, pues que esté preparado. O sea, finalmente eso es parte de la continua evolución del derecho para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas que tiene toda sociedad. O sea, eso no es un trámite, digamos, bastante complicado como un argumento para que esto no vaya a proceder. Puede ser complejo porque va a implicar, obviamente, que instancias del Poder Legislativo tengan que tomar decisiones, claro, pero la obligación existe y tendrá que hacerse. De lo contrario, además, nos arriesgamos a que el Perú incurra en responsabilidad internacional. Ahora, mucho se habla de que lo que se está buscando es tratar de imponer lo que está contrario a la ley. Con el pedido, con la ordenanza del Poder Judicial para que el RENIEC inscriba. Lo que ha dicho, por ejemplo, Carlos Brus, que es el máximo impulsor de la Unión Civil, por ejemplo, es de que ese es un precedente positivo para crear una legislación sobre la Unión Civil en el Perú. Ahora, esta sentencia, esto que está ocurriendo, ¿ayuda a promover una futura ley o por el contrario lo perjudica? Sin duda que ayuda, porque si uno estudia el proyecto de ley que presentó Carlos Brus hace algunos años y el nuevo proyecto que ha presentado también de Unión Civil junto a Alberto de Belaunde, uno puede apreciar que, digamos, la línea transversal de todo el proyecto es la no discriminación por orientación sexual. Ahora, lo que la jueza dice, inclusive, permite no solamente hablar de unión civil, porque la unión civil finalmente es una fórmula intermedia, digamos, que crea un régimen particular para parejas homosexuales, ¿no? Estamos hablando de matrimonio igualitario. O sea, lo que el argumento de la no discriminación permite abrir como posibilidad es que inclusive una institución tradicional como el matrimonio civil pueda estar abierta inclusive a todo tipo de parejas. Ahora, pero eso es lo que no hay. O sea, la legislación, la legalización, perdón, del matrimonio homosexual en nuestro país, no crea que se deba tratar de forzar un derecho cuando aún todavía eso no está legislado aquí. Entonces es un poco eso, ¿no? Que dicen que están obligando algo que no se puede, o sea, que todavía no está aceptado en nuestro país. Hay algunos que han dicho de que esto se trata de un capricho, de generar todo un movimiento. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto? Porque como usted me ha dicho, bueno, el Código Civil tendría que adecuarse a nuestros tiempos, esto se puede actualizar, esto se puede cambiar, sí es un poco tedioso, pero se puede hacer. Pero lo que opinan otros sectores, otras personas es, ok, esto no se trata de discriminación, pero es algo que no está permitido en nuestro país. Si bien es cierto en México sí, pero aquí todavía no. Esperen un poco hasta que la situación, bueno, se regule o esto se pueda permitir. Entonces, ¿cómo se toma esto? ¿Como capricho? ¿Como imponer algo que todavía no está permitido por ley? Creo que es importante que las personas que nos escuchan puedan entender que no se trata de un capricho, se trata de un derecho. Y obviamente es problemático cuando vivimos en una sociedad en donde estamos acostumbrados a mirar las cosas de una determinada forma. Pero es importante comprender que, por ejemplo, las parejas homosexuales han existido desde hace mucho tiempo y viven desamparadas de una serie de derechos. La posibilidad del matrimonio igualitario permite que justamente puedan estar en un esquema de igualdad y que además puedan tener una visibilidad que les permita sentirse seguras de una serie de aspectos en lo económico, en lo patrimonial y en una cuestión mucho más básica, que es la de poder expresar su amor abiertamente. Si nuestra sociedad no está preparada, creo que el mensaje es, entonces tenemos que irnos preparando, porque lamentablemente la afirmación de los derechos fundamentales de las personas no puede estar supeditada a las decisiones de las mayorías, sino sería absolutamente arbitrario, ¿no? Si no, las mujeres, digamos, estarían todavía en su casa, usted no estaría conduciendo este programa. Y justamente lo importante es cómo el derecho tiene esa capacidad fantástica de poder ir abriendo espacios para grupos que tradicionalmente no han ocupado espacios como los espacios en la sociedad. Entonces usted opina, como muchos se han levantado con lo que ha dicho el RENIEC, que es que va a apelar esta decisión, y ellos insisten de que esto no se trata de un tema de discriminación. ¿Ustedes insisten en que sí? ¿En qué es eso, básicamente? En mi opinión, es discriminación. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a mirar eso como discriminación. Discriminación es una palabra muy fuerte, pero es discriminación. Discriminación implica un trato diferenciado que no tiene ninguna razón objetiva. Lo que la jueza le dice al funcionario de la RENIEC es, dígame usted, ¿qué razón tiene para no inscribir este matrimonio?
La única razón que usted tiene es que son dos personas homosexuales. Y esa es una razón prohibida para discriminar. Ok. Bueno, en este sentido, lo que dijo, por ejemplo, el reconocido economista Ugarteche, es que él espera que a partir de hoy todas las personas, todos los homosexuales casados en otros países, que son muchísimos, sí, puedan venir a nuestro país y registrarse en el RENIEC como personas casadas. Él espera que esto suceda. Y bueno, él dice que con su caso, que ha marcado precedentes, se podría lograr que la historia cambie para ellos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve algo que se ve a corto plazo? Yo creo que sí, pero no hay que perder de vista que, digamos, lo que han hecho Óscar Ugarteche y muchas otras personas que tienen la posibilidad de viajar a México, Argentina, claro, Colombia para casarse, implica una barrera económica, ¿no? Implica la posibilidad de tener recursos para ir y hacer un trámite. Y ahí también hay otro esquema discriminatorio, ¿no? Por razón, digamos, por ejemplo, de medios económicos. Si se regulase el matrimonio igualitario en el Perú, nadie tendría que irse del país para poder constituir una familia, ¿no? Y volver y hacer todo un trámite. Sería algo, digamos, absolutamente regular, normal, ¿no? Y creo que justamente lo importante de esta sentencia es eso, ¿no? Porque abre la posibilidad a que podamos discutir abiertamente el tema del matrimonio igualitario y la visibilización del colectivo homosexual en nuestra sociedad. Ahora, este tema todavía va a ser revisado por instancias superiores que van a decidir qué es lo que va a ocurrir. ¿Esto podría tardar mucho tiempo? Es correcto, ¿no? Hay dos escenarios posibles. Como ya RENIEC ha anunciado que va a apelar, esto va a ir a una instancia superior dentro del propio Poder Judicial. Si esa instancia superior confirma la decisión de primera, el asunto termina. RENIEC no tiene otra que inscribir el matrimonio de Óscar Ugarteche. Si la instancia superior del Poder Judicial niega, digamos, le da la razón a RENIEC, quedarían como que técnicamente en una suerte de empate, esto sube al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. Y si el Tribunal Constitucional le vuelve a dar la razón a RENIEC, Óscar Ugarteche tiene abierta la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana o alguno de los comités de Naciones Unidas para poder interponer una reclamación internacional. Pero esa es una sentencia que tiene ya bastantes años en realidad. La primera instancia ha tomado 5 años. Exactamente, sí, era lo que justamente comentaba en las diferentes entrevistas que ha tenido el economista. Pero ¿hay motivos para rechazar en sí el reconocimiento del derecho que ha sido creado en otro país, específicamente en este caso en México? Yo creo que no, porque si bien es cierto, uno podría pensar que la inexistencia de la figura del matrimonio igualitario a nivel legal en el Perú no le daría ninguna alternativa al registrador. Lo que justamente la jueza dice es, puede utilizar argumentos constitucionales, como por ejemplo el argumento de la no discriminación, que están dentro de nuestra Constitución. Y si uno mira la no discriminación desde la perspectiva de la orientación sexual, no habría ningún problema para no inscribirlo. O sea, no discriminar por orientación sexual, para decirlo de manera más clara, es también parte de los principios fundantes del derecho peruano. O sea, no es una cuestión antojadiza de Argentina, de Colombia, de algún país europeo, de los Estados Unidos. Estamos hablando de una obligación que también es parte medular del ordenamiento jurídico peruano. Por lo tanto, un juez puede apelar a esos argumentos para poder ordenar una inscripción de esta naturaleza. Ahora, usted imaginará que muchas posiciones se han levantado en contra de permitir la inscripción del matrimonio homosexual aquí en nuestro país y que de alguna forma atenten el concepto de familia, de hombre y mujer, padre y madre, y esto está generando pues la polémica que se ha generado incluso desde mucho antes, cuando el congresista Bruce pues inició con todo esto de la unión civil. En ese sentido, todo esto que está ocurriendo ahora y que pone en la palestra nuevamente el tema, ¿usted considera que va a ayudar un poco a que se pelee más por la situación de aceptar la unión civil en nuestro país? Sí, sin duda, la unión civil podría ser un primer paso, pero no hay que olvidarnos que, digamos, al ser esta una figura intermedia, lo óptimo sería regular el matrimonio igualitario sin restricciones. Ahora, sobre el tema de familia y esta discusión que hay, esto muestra, creo, o sea, sincera posiciones y muestra dónde estamos como sociedad, ¿no? Y la capacidad que podemos tener de ser sensibles a mirar que el concepto de familia tradicional en el Perú es un concepto que en todo caso es exclusivo de cierto grupo, ¿no? Las familias en el Perú son muy distintas.
¿no? Y dentro de esas diferentes formas de familia están también las familias constituidas por personas homosexuales, ¿no? Qué importante es que esta sea una oportunidad para sensibilizarnos, para mirar más allá de lo que hemos estado acostumbrados a mirar todo el tiempo. Bueno, este tema sin duda todavía vamos a esperar qué es lo que decidan las instancias superiores. Esto todavía está el tema generando muchos comentarios, pero vamos a estar pendientes. Finalmente, RENIEC ha dicho de que si las instancias superiores insisten en ordenar la inscripción de este matrimonio, pues ellos van a proceder, igual van a tener que proceder en otros casos. Es correcto, no le queda otra posibilidad. En realidad sí, así que vamos a ver cuánto tiempo toma esto. Probablemente sea un procedimiento un tanto tedioso, pero igual vamos a estar pendientes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Caterina. Bueno, estuvimos conversando con Carlos Celada, abogado, especialista en derechos humanos. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, no se muevan, regresamos con mucho más.